Un cordial saludo desde la alfombra mágica que para esta ocasión es navideña. Estamos en la casa de Claudia Miret Florido, que es la persona que hace todas estas bellas cosas que ustedes ven aquí, y gracias a ella tenemos esta linda decoración. Quiero contarles que hoy voy a compartir con ustedes el árbol de Navidad de Hans Christian Andersen, ilustrado por Anastasia Archipowa. En medio del bosque se encontraba un bonito y pequeño abeto. Gozaba de un lugar privilegiado, tenía suficiente sol y aire puro y a su alrededor crecían numerosos abetos y pinos. El pequeño abeto, sin embargo, ansiaba ser más grande. No prestaba atención ni al cálido sol ni al aire puro. ¡Ay Dios! ¿Por qué no seré grande como el resto de los árboles? Suspiraba el arbolito. Entonces podría extender mis ramas y los pájaros construirían sus nidos en mis ramas. Y cuando soplara el viento podría inclinarme con la misma elegancia con la que lo hacen los demás. Llegó el invierno y el suelo del bosque estaba completamente cubierto de nieve, reluciente. Solía pasar una liebre por allí y saltaba por encima del arbolito. Eso sí que era un fastidio. Pero transcurrieron 2 inviernos y llegado el tercero, el arbolito ya era tan alto que la liebre tenía que rodear el tronco para poder pasar. Sí, quiero crecer y crecer, ser grande y llegar a viejo. Eso sí que es lo más bonito de este mundo, pensó el árbol. Al comenzar el otoño llegaron los leñadores y comenzaron a talar unos cuantos árboles, los más grandes. El joven abeto, que había crecido considerablemente, se estremecía al ver cómo caían los imponentes y robustos árboles al suelo, produciendo un estruendo estrepitoso. Les cortaron todas las ramas y los árboles parecían estar completamente desnudos. Los apilaron sobre un carro y unos caballos tiraban de él alejándose del bosque. ¿A dónde los llevarían? Llegó la primavera, volvieron las cigüeñas y el abeto preguntó: ¿acaso sabéis a dónde se han llevado a los árboles? ¿No os habéis encontrado con ellos? Una de las cigüeñas asintió con la cabeza y contestó: sí, he visto muchos barcos nuevos y mientras venía volando desde Egipto. Todos lucían mástiles muy altos y quiero suponer que se trataba de estos árboles, ya que desprendían olor a abeto. Tenían un aspecto magnífico. Ay, quisiera ser tan grande como ellos para poder navegar por los mares, suspiraba el abeto. Cuando volvió a llegar la época de la Navidad, comenzaron a talar árboles muy jóvenes, que incluso eran mucho más pequeños que nuestro abeto, quien seguía igual de inquieto y ansioso por recorrer el mundo. Estos jóvenes arbolitos sí que conservaban sus ramas y también fueron cargados sobre un carro y unos caballos los transportaban fuera del bosque. ¿A dónde los llevarán?, se preguntaba el abeto. No son tan grandes como yo, ¿por qué conservan sus ramas? Nosotros lo sabemos, trinaban los gorriones. Abajo en la ciudad los hemos visto a través de las ventanas de las casas. Allí se convierten en unas verdaderas maravillas. Han plantado uno en medio de cada salón y los han decorado con múltiples cosas preciosas: manzanas doradas, juguetes y cientos de luces. ¿Y después?, preguntó el abeto, temblando a través de sus ramas. ¿Qué ocurre después? Eso ya no lo sabemos, pero nunca hemos visto algo similar. ¿Será ese mi destino?, exclamó el abeto. Eso sí que es mejor aún que navegar por los mares. ¿Cuándo volverá a ser Navidad? Ahora ya soy tan grande como los otros, los que se llevaron el año pasado. Quisiera estar sobre el carro, estar ya en un cálido salón y verme decorado con todo esplendor. ¿Y después? Sí, seguro que después llegará algo mejor aún.
porque si no iban a decorarnos tan elegantemente, oh, cuánto lo deseo. Alégrate por estar con nosotros, le dijeron el aire y el sol. Debes alegrarte por ser libre. Pero el abeto no era feliz y solo quería crecer y crecer. Tanto invierno como en verano lucía un bonito color verde. La gente comentaba: ¡qué árbol tan bonito! Y cuando llegó la Navidad fue el primero en ser talado. El hacha le atravesó las entrañas y el árbol cayó al suelo dando un suspiro. Sintió un dolor insospechado. No podía pensar en ningún tipo de felicidad. Es más, se sintió triste por tener que dejar el lugar donde había nacido, pues sabía que no volvería a ver nunca más a los demás árboles, arbustos y flores que habían crecido a su alrededor. De pronto perdió el sentido. El abeto volvió en sí cuando oyó a un hombre decir: «Este es el más bonito». Llegaron dos criados y transportaron el abeto hasta un gran salón. En todas las paredes lucían preciosos cuadros y junto a la chimenea había colocado dos grandes jarrones chinos. En la habitación había sofás tapizados en seda, mecedoras, mesas llenas de libros infantiles y muchos juguetes. Colocaron el árbol en un recipiente lleno de arena. El abeto se puso a temblar. ¿Qué ocurriría ahora? Los criados y las doncellas comenzaron a adornar el árbol y colgaron de sus ramas pequeños paquetes envueltos en papel de colores. Añadieron manzanas y nueces y en el extremo de las ramas dispusieron velas de colores, rojas, azules y blancas. En la parte más alta del árbol sujetaron una estrella cubierta con láminas doradas. El árbol lucía realmente bonito. Esta noche, dijeron todos, esta noche sí que lucirá el árbol. ¿Por qué no será ya de noche?, pensó el árbol. ¿Por qué no encenderán ya las velas? ¿Y qué pasará después? ¿Vendrán los árboles del bosque a verme? ¿Me quedaré aquí adornado todo el invierno y todo el verano? Entonces se encendieron todas las velas. ¡Qué brillo! ¡Qué esplendor! El árbol comenzó a temblar de tal manera que una de las velas prendió una de las ramas y ésta comenzó a arder. ¡Socorro!, exclamó una de las doncellas y apagaron rápidamente la llama. Ni temblar podía el pobre árbol. Tenía miedo de perder alguno de los adornos. Estaba como embelesado con tanto esplendor. En ese momento las puertas se abrieron de par en par y aparecieron muchos niños que no dejaban de mirar el árbol sin mediar palabra alguna. Pero solo por un momento, y enseguida comenzaron a dar gritos de alegría que resonaron por toda la habitación. Bailaron alrededor del árbol y a continuación fueron cogiendo los regalitos del árbol uno por uno. ¿Qué harán ahora?, pensó el árbol. Las velas se fueron consumiendo casi hasta el final, hasta que se apagaron, y fue entonces cuando les dieron permiso a los niños para recoger el resto de las cosas que quedaban en el árbol. Se abalanzaron de tal manera sobre él que todas sus ramas comenzaron a temblar. Si la punta del árbol junto con la estrella no hubieran estado sujetada al techo de la habitación, seguramente el pobre árbol se habría derrumbado. Ya nadie se preocupaba por el árbol, hasta que una de las doncellas se acercó y miró entre las ramas, aunque solo fuera por asegurarse de que no hubiera quedado olvidada alguna nuez o alguna manzana. «Cuéntanos un cuento», exclamaron los niños tirando de un pequeño y grueso hombre mientras lo conducían hacia el abeto. El hombre se sentó y dijo: «Nos encontramos sentados alrededor del árbol de Navidad, por lo que él también puede escuchar el cuento que os voy a contar». «¿Cuál queréis que os cuente? ¿El de la pastora de gansos o el del hombre del barrilete?».
La pastora de gansos, gritaron algunos. El hombre de barrilete, exclamaron otros. ¡Qué griterío, qué escándalo! Y el hombre les contó el cuento del hombre barrilete, que como se cayó por las escaleras, pero al final se convirtió en un hombre respetable y pudo casarse con la princesa. Al final del cuento los niños aplaudieron. El árbol permanecía silencioso y pensativo. El hombre de barrilete se cayó por las escaleras y aún así pudo casarse con la princesa. Sí, así es como sucede en este mundo. Pensó el abeto y pensó que todo era cierto, ya que así lo había contado el hombre. Sí, quién sabe, a lo mejor yo también me caigo por las escaleras y me caso con una princesa, y no dejaba de pensar en el día siguiente. Mañana sí que disfrutaré de todo el esplendor. El árbol permaneció durante toda la noche silencioso y pensativo. A la mañana siguiente entraron los criados y sacaron el árbol de la habitación y lo subieron hasta la buhardilla y lo dejaron caer en un rincón apartado y oscuro. ¿Para qué me han traído aquí?, se preguntó el árbol. Transcurrieron los días y nadie subía. Por fin llegó alguien, pero solo para colocar unas cajas grandes en uno de los rincones. Seguro que afuera aún es invierno, pensó el árbol. La tierra estará dura y cubierta de nieve y no pueden plantarme en ningún lugar, por eso me dejan aquí hasta que llegue la primavera. Si no estuviera tan oscuro y tan apartado, aquí me encuentro tan solo. Pip, pip, dijo de repente un pequeño ratoncito y asomó la cabeza, y luego apareció otro. Hace mucho frío, dijeron los ratoncitos. No se está bien aquí, ¿verdad, viejo abeto? No soy tan viejo, exclamó el abeto. Hay muchos que son mucho más viejos que yo. ¿De dónde vienes?, le preguntaron los ratones. ¿Y qué nos cuentas? Dinos cuál es el lugar más bonito que has visto. ¿Has estado en la despensa donde hay montones de quesos apilados sobre repisas y donde se baila sobre las velas de cebo? ¿Entras delgado y sales bien gordito? Eso no lo conozco, respondió el árbol, pero conozco el bosque donde luce el sol y donde cantan los pájaros. Y comenzó a hablar sobre su juventud y los ratoncitos le escuchaban atentamente y dijeron finalmente: sin duda has sido muy feliz. ¿Yo?, dijo el abeto y meditó sobre lo que acababa de contar. Sí, en realidad eran tiempos muy felices. Les contó sobre el día de Navidad y cuando le adornaron con dulces y velas. ¡Oh!, exclamaron los ratoncitos, sin duda has sido muy feliz. A la noche siguiente llegaron los dos ratones junto con otros 4 y cuanto más contaba el abeto, con más exactitud se acordaba de todo y decía: sí, en realidad eran tiempos muy felices, pero pueden volver a llegar, como el hombre barrilete, que se cayó por las escaleras y sin embargo se casó con la princesa. A lo mejor yo también me caso con una princesa. ¿Quién es el hombre barrilete?, preguntaron los ratones. Entonces el abeto les contó el cuento entero y los ratones se alegraron muchísimo. A la noche siguiente llegaron más ratones y el domingo incluso 2 ratas, pero estas opinaron que la historia no les gustaba. Finalmente los ratoncitos no volvieron a venir. Entonces suspiró el árbol. Qué bonito era cuando todos se sentaban felices a mi alrededor y me escuchaban atentamente. Ahora ya todo se ha acabado, pero el día que salga de aquí me alegraré. Una mañana llegaron unas cuantas personas y comenzaron a recoger la buhardilla. Sacaron el abeto y lo arrastraron escaleras abajo. Sintió el aire puro y vio las flores que acaban de florecer. Ahora vuelvo a vivir, gritó de alegría y extendió sus ramas. Pero las pobres estaban secas y amarillentas. La estrella dorada aún estaba sujeta a la punta del árbol y brillaba a la luz del sol. En el patio de la casa jugaban unos niños que en Navidades habían estado bailando alrededor del árbol. El más pequeño corrió hacia el abeto y le arrancó la estrella. «Mira lo que todavía colgaba de este viejo árbol de Navidad»,
dijo el niño y comenzó a pisar alguna de las ramas. Se acabó, pensó el árbol. Y llegó el criado y partió el árbol en pequeños trozos. Sobre ellos habían colocado una enorme olla. El árbol suspiraba profundamente y cada suspiro sonaba como un disparo. Los niños se acercaron y se sentaron alrededor del fuego. Lo observaban e imitaban el sonido ¡fiu! Con cada estallido que producían las llamas, que en realidad eran suspiros. El abeto recordaba algo especial, un día de verano en el bosque o una noche de invierno, cuando brillaban las estrellas en el cielo. Pensó en la noche de Navidad, en el hombre barrilete, el único cuento que sabía contar, y el árbol de Navidad se consumió entre las llamas. Y colorín colorado, esta alfombra mágica navideña ha terminado. Ha sido un gusto. Les repito que estoy en la casa de Miret Florido con la cámara de Libardo Jaramillo. Muchísimas gracias. Yo soy Andrea González. Hasta pronto.